preguntamos, hermanos, el tema para esta mañana: ¿cómo vencer el desaliento? Y hacíamos la pregunta: ¿usted ha sido alguna vez desalentado a raíz de algunas cosas que no han salido bien, algunas cosas que usted no ha logrado y se desalienta? El tema para esta mañana lo hemos titulado ¿cómo vencer el desaliento? ¿Qué método o cuál es su forma cuando usted enfrenta el desaliento en su vida? Y no solamente nos referimos al desaliento espiritual, sino nos estamos refiriendo también al desaliento en el trabajo, desaliento en el hogar, desaliento con los hijos, con la esposa, con el esposo, en la congregación. En cualquier aspecto, hermanos, ¿cómo vencer el desaliento? ¿Usted ha sido desalentado alguna ocasión? La Escritura dice en Hechos 13:13, es el texto base para este tema, Hechos 13:13. Voy a usar la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Hechos 13:13. Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge de Panfilia. Y este es el tema, la base. Allí Juan, quise usar esta versión porque vean el término que usa. Allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén. Allí Juan los abandonó, dice la versión Nueva Biblia Viva. El desaliento tiene consigo, hermanos, el dejar de hacer las cosas. Es el desánimo, la tristeza. ¿Qué es el desaliento? ¿Qué es el desaliento? Es sustantivo masculino, se entiende por desaliento como la debilidad. Así como cuando usted no tiene las fuerzas, se siente débil, está enfermito, enfermita, se está débil. Se entiende por desaliento como la debilidad, deterioro y agotamiento del estado anímico. No hay ánimo para hacer las cosas. Y asimismo el desánimo, desvanecimiento, cansancio o la fatiga en la fuerza. ¿Alguna vez usted se ha desvanecido? ¿Sufre algún mareo y se desvanece? ¿Se queda sin fuerzas? ¿Ha visto alguna persona caer por desvanecimiento? Hace ya algunos años nos encontrábamos en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con los Estados Unidos. Estábamos en una de las congregaciones de ahí, del área, y una de ellas, la Colonia González, de pronto había una campaña, era el último día de campaña, y en los anuncios el hermano da una noticia que provoca un desvanecimiento en una hermana, como si se hubiera desconectado por completo en su cuerpo, físicamente hablando, y pierde todo, hermanos, y se desvanece. Estaba sentada en la parte de atrás, se desvanece y se va contra el respaldo de la banca de adelante. Y se desplomó totalmente, un desvanecimiento. Esto es lo que dice el significado de desaliento, desvanecimiento. Cansancio o la fatiga en la fuerza. La carencia o la falta de vigor, esfuerzo, vitalidad, viveza, energía o pujanza. Acción y resultado de desalentar o desalentarse. Esto es el significado, hermanos, de desaliento. Por eso hacíamos la pregunta: ¿ha sufrido usted desaliento en su vida alguna vez?
y aún hasta de niño, algún día se ha desvanecido, ha sentido agotamiento del estado anímico. El desánimo no solamente ocurre a las personas adultas, el desánimo ocurre a los niños. A veces usted va por ellos a la escuela, o si alguien va a la abuelita o alguna otra persona, y usted en la tarde llega del trabajo o a comer, y de pronto ve usted a su hijo, a su hija, al esposo, o en este caso al niño, a la niña, lo encuentra triste. Y usted inmediatamente percibe que el niño o la niña está triste. ¿Y qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? Y el niño o la niña empieza a llorar. Y empieza a contar las cosas que pasaron en su escuela. Y está triste porque resulta que una amiga le dejó de hablar. Y es que me siento muy triste. Fíjate que Fulgencia, pues ya me dejó de hablar. Y yo me siento triste. Y ya ni quiero ir a la escuela. La tristeza embarga a los niños, a las niñas, pero también a los animalitos, hermanos. ¿Ha visto usted un perrito triste? Ahí echado. Y a veces ni su hocico alza su cara, sino solamente con los ojos le queda viendo con una tristeza que le parte el alma. Y más si es su mascota preferida. ¿Usted ha visto la producción cinematográfica llamada Intensamente? Ahí se representan las emociones. Y una de ellas es la tristeza. La señorita que está aquí del lado derecho para ustedes, de azul, con lentes, ella representa, en esa producción, representa la tristeza. Ese es su papel ahí, en esa producción. Es que los seres humanos estamos compuestos de emociones. Los seres humanos, tanto hombres y niños, y yo no sé, no me ha tocado, no he buscado, se me ha pasado a investigar si los animalitos también sienten emociones, y yo lo creo, hermanos, porque tenemos por ahí una perrita. ¡Eh! ¡Corre, Pinta, corre! No la pueden agarrar. ¡Eja! Que, Dios mío, ni toda mi familia junta puede manifestar la alegría cuando llego a casa. Y es que es algo que estoy diciendo, ya, basta. Y ella sigue, se me tira encima y me mancha la ropa. Y por más que la regaño, como que le funciona lo que hemos puesto con los niños aquí, cuando ellos suben a la clase de niños. La psicología inversa, ya, basta. Y más se levanta. Y más se me tira encima. Y es que me mueve la cola, hasta mueve y mueve su colita y corre de un lado hacia otro. Es una alegría, hermanos, una expresión, no sé si llamarle una emoción, y valga el pleonasmo que voy a usar, una emoción emocionante, que hasta llega el momento que me contagia, y si yo estoy desalentado, estoy triste, llego a esta alegría cuando llego a casa. Y es que es algo que estoy diciendo, ya, basta. Y ella sigue, se me tira encima y me mancha la ropa. Y por más que la regaño, como que le funciona lo que hemos puesto con los niños aquí, cuando ellos suben a la clase de niños. La psicología inversa, ya, basta. Y más se levanta. Y más se me tira encima. Y es que me mueve la cola, hasta mueve y mueve su colita y corre de un lado hacia otro. Es una alegría, hermanos, una expresión, no sé si llamarle una emoción,
y valga el pleonasmo que voy a usar, una emoción emocionante, que hasta llega el momento que me contagia, y si yo estoy desalentado, estoy triste, llego estresado, esa señora, porque ya tiene familia, esa señora me levanta el ánimo. Eso sí, la factura es que toda la ropa me queda sucia. Pues los animalitos también, hermanos, saben expresar, pero también se entristecen, también se desalientan. Mire usted las imágenes de estos dos perritos que están aquí. Y esta carita, que a veces cuando usted viene al culto y está enfrentando una situación adversa a su vida, pues este es el rostro que a veces expresamos a los demás, porque está el desaliento, abrazado el desaliento a nuestras emociones y no tenemos ganas de nada. ¿Y qué decir de las adolescentes en la etapa de la pubertad, donde todo les duele? Eso es adolescencia. Todo le molesta, todo le irrita, y de pronto vemos que el mínimo detalle le levanta el ánimo, está sonriendo a carcajadas. Es la edad de la adolescencia. Pues a todos, hermanos, de alguna u otra forma nos ha embargado lo que es el desaliento, lo que es la tristeza. Ahora bien, ¿qué nos causa el desaliento? ¿Qué nos causa el desaliento? Varias son las causas que nos pueden producir estos dos estados de ánimo, es decir, el desaliento y la tristeza. Miren, hermanos, ¿qué nos causa desaliento? Un pensamiento, fíjense la conexión que hay en nuestras emociones. Un pensamiento genera una emoción. Un pensamiento genera una emoción. Y una emoción genera una reacción. Es decir, una acción al pensamiento. Lo materializamos. El pensamiento genera una emoción. Si ese pensamiento es positivo, pues nos va a generar una reacción positiva. Pero si ese pensamiento es un pensamiento de desaliento, es un pensamiento de desánimo, de tristeza, entonces todo el cuerpo responde a la invitación del cerebro. Se le manda al departamento de desaliento, al departamento de tristeza, se le manda esa notificación para que el cuerpo coopere. Entonces el cuerpo empieza a desconectarse por los pensamientos, a veces por los pensamientos, a veces por lo que oímos, nos causan tristeza o desaliento. Por eso, muchos se han enfocado a que cuidado con la interpretación de los pensamientos o de las cosas que nos pasan. Porque dependiendo de la apreciación que nosotros le demos a nuestro pensamiento o a lo que oímos, es como vamos a reaccionar. La capacidad que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, la capacidad de adaptación, lo que tú escuches, el pensamiento que se venga a tu cabeza, es lo que tiene que pasar un filtro por nuestras emociones, para que por muy grande que sea el asunto que se ha generado en nuestro pensamiento o que se ha escuchado, nosotros le demos una interpretación que dañe lo menos posible a todo nuestro ser espiritual, a todo nuestro ser físico. No nos vamos a meter mucho a eso, hermanos, para no confundirnos tanto. Pero es que todo se gesta en el cerebro. Toda la información está aquí en la cabeza. El cerebro es tan complejo que hay un montón de cosas que trabajan para sí. Y si hablamos del hipotálamo, podemos hablar de muchas cosas que nos pueden ayudar. Y entre más nos conozcamos, más podemos saber cómo funcionas. Para de esa manera
detenernos en ciertas cosas que no convienen como hijos de Dios. No podemos hablar, decíamos, profundizar tanto, pero ¿qué nos causa desaliento? ¿Qué nos causa desaliento? Número uno, hermanos, fracasos. Ya decíamos en numerosas ocasiones, ese desaliento, esa tristeza que a veces nos embarga, generalmente viene por los fracasos. Pero ya hemos dicho, a lo menos yo, hermanos, no sé si ustedes estén de acuerdo o los que me escuchen, no sé si usted está de acuerdo con este pensamiento, con esta idea. Yo no creo en los fracasos. Yo no creo en los fracasos. Y les voy a explicar por qué. Yo creo en las experiencias. Yo creo que todos los seres humanos, aún los niños, se han equivocado siquiera una vez en su vida. Y después se pagan las consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, a los fracasos yo le llamo, o yo lo interpreto como una equivocación en tu vida o en mi vida. Esa equivocación o esa decisión equivocada o falsamente interpretada nos va a dar la experiencia. Y como lógica nos va a ayudar. Si sabemos interpretar la situación, nos va a ayudar a salir adelante. Pero para mí, hermanos, no hay fracasos, hay experiencias. ¿Por qué? Porque la misma historia nos ha enseñado que los hombres, a lo que el mundo le llama fracasos, estos hombres supieron interpretar y no dejaron, aunque tocó a la puerta seguramente el desánimo, tocó en la ventana el desaliento, estos hombres no le abrieron a esto que llamamos desaliento o tristeza. Porque por estos hombres que persistieron en lo que ellos querían lograr, hoy tenemos lo que nosotros conocemos como la luz eléctrica. ¿Cuántos intentos hicieron para que nosotros hoy día, con un solo botón en nuestra casa, tengamos luz? Pero ese invento de la luz no fue de la noche a la mañana. Llevó horas de desvelos, horas de intensidad, de estar buscando fórmulas, esto y aquello, para así poder llegar a lo que este señor quería. Hoy, como normalmente ha sido, mi amigo Johnny, que trabaja los domingos en el taxi, me habla y me dice: Jesús, ¿vas a ir hoy a la iglesia? Sí, no le puedo fallar a mi Dios. ¿Quieres que vaya por ti? Claro que sí. Y él llega normalmente los domingos a casa y nos trae. Obviamente es un servicio y se le paga. Veníamos aquí por Plaza Cristal cuando de pronto mis hijos hacen una emoción de admiración, de alegría. Papá, ¿ya viste hacia el cielo? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué vieron? Y dice, es que ahí hay un avión que está volando, pero no va rápido. Y donde yo volteo a ver, veo no es globo, vamos a llamarle la palabra un Zeppelin. Tiene otro nombre, no lo recuerdo, pero un globo estático, pero en forma de Zeppelin. Dirigible es la palabra, es lo más correcto. Un dirigible, gracias. Grande, anunciando, supongo, la inauguración de alguien que vende pollos. Y ahí está, grandote, hermanos, y ahí anda, no sé si llamarle navegando, que son los barcos, pero ahí anda volando este dirigible grande, y abajo así la canasta donde están las personas que están dirigiéndolo, enorme, y baja, hermanos, casi al techo de las casas, es rojo, baja casi, y es para llamar la atención, y la gente, ¡ay! Se va a chocar, ¡ay! Se le va a salir el aire, y mis hijos emocionados. ¿Hasta dónde este señor llamado Zeppelin, cuántas horas este hombre invirtió de su vida para poder inventar
eso que hoy conocemos como dirigible. Pero ¿cuántas veces no habrá tocado a la puerta de sus emociones el desaliento, la tristeza, el querer tirar la toalla? Son humanos, han sido humanos como nosotros. ¿Cuántas horas estos señores que inventaron el avión invirtieron para poder inventar lo que hoy tenemos como aviones y supersónicos, que hasta rompen la barrera del silencio, hermanos? ¿Cuántas horas? Pero ¿será que estos hombres no enfrentaron el desaliento? Son humanos. Así como Dios quiso dejarnos en su palabra, el que Elías era un hombre como nosotros, era un hombre como tú y como yo, hermano, hermana, con emociones, con desaliento, con tristeza, con hambre, con sed, con sueño. Dios quiso dejarnos ahí escrito en su palabra en Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros. Pero este hombre enfrentó allá en su historia, en su momento, en su protagonismo de la historia bíblica, usted sabe la historia y todo lo que le aconteció. Llega el momento en que el desaliento, el estrés, la tristeza, le abre las puertas a esto. Y cuando él tiene que huir hacia esa cueva, y cuando ese río se seca, porque ya se había ordenado que no lloviese, llega el momento en que se desespera su alma, como David. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice. Mi alma está desesperada. Mi alma está angustiada. Y este Elías, un hombre como tú y como yo, siente, le abre las puertas al desaliento, a la tristeza y dice: basta ya, Jehová, quítame la vida. Quiero morir. ¿Para qué vivo? Después que he desafiado a ese rey idólatra y todo el pueblo entregado a la idolatría y a esa mujer que es la que ha sacado adelante la idolatría allí en tu pueblo, y ahora procuran mi vida, quieren quitármela, y él tiene que huir. Dice: basta, basta ya, Jehová, ya no quiero vivir, quítame la vida. Hermanos, hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, hombres en la historia y seguramente mujeres, alguna ocasión en su vida enfrentaron el desaliento. Los fracasos, a lo que le llama el mundo, hermanos, no son fracasos, son experiencias. No uses ese vocablo en tu lenguaje, en tu expresión. Usa mejor experiencias. Hermanos, ¿qué nos causa desaliento? El mundo la llama fracasos. También los rechazos. ¿Has sentido alguna vez rechazo? ¿Alguien te ha rechazado alguna vez? Jesucristo lo tuvo. Y aún en su familia es cuando él dice que allá en Galilea dice: pues no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces estamos rodeados, hermanos, de ejemplos bíblicos desde el Antiguo hasta el Nuevo y hasta hoy y hoy día, de gente que ha sido rechazada. Tú has sido rechazado quizá en alguna ocasión por diferentes motivos. Entonces el fracaso, lo que dice el mundo, y los rechazos a veces, hermanos, están produciendo el desaliento. Pero también los pecados, hermanos. Los pecados causan desaliento y tristeza, amargura y dolor en el alma y en el cuerpo de la persona que lo practica. Y es que ya lo dijo Jehová desde Isaías en el capítulo 59. Pero vuestras iniquidades, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dijo el profeta Isaías. Entonces el pecado, hermanos, causa una división, causa un desaliento. ¿Ha visto usted alguna vez a alguna mujer, a un hombre, a una persona pecadora? ¿Cómo son sus pasos? ¿Qué lleva en su cuerpo? ¿Qué lleva en su espalda? Ese hombre, esa persona es lento para caminar, le pesa la vida, hermanos. Es dolor, es tristeza, es amargura, de equivocación en equivocación, dando tumbos y tumbos y tumbos. El pecado causa desaliento. Pero también las enfermedades, hermanos. A veces por más cara que sea la medicina y se invierte, y aún lo poco de económico que se tenga, se vende y se compra la medicina más cara para poder sanar, y el cuerpo no responde. El cuerpo sigue igual. Hasta nos quitan a veces a los seres queridos las enfermedades.
de cualquier índole, hermanos, las enfermedades, sea espiritual, sea emocional o mental o física, está trayendo desaliento al ser humano. Por lo tanto, hermanos, si esto nos causa, estas cosas nos causan desaliento, es necesario que nosotros identifiquemos, nos enfoquemos cuando estas cosas estén causando desaliento o tristeza en nuestra vida espiritual. Cuando estamos desanimados, no nos nace ni siquiera hablar. ¿Ha visto una persona estresada? ¿Ha visto una persona desalentada o triste? No tiene ni ganas de hablar. Usted se acerca y le habla y sí. Y ni quiere a veces mirar a la cara. El desaliento. Está desmotivado. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Génesis? Cuando dice que Dios ya tomó forma al hombre y dice que sopló aliento de vida. Ese aliento, pues el desaliento es eso, es como quitar la fuerza, el ánima, el alma, la vida, como extraer esa fuerza que Dios ha dado al ser humano. Y responde el cuerpo, el cerebro deja de estar mandando su buena dosis de oxitocina, de dopamina, todo aquello químico que el cerebro genera para la sangre, para que el cuerpo se sienta bien, esté en un estado de bienestar. El cuerpo coopera, hermanos, para el desaliento. Y más si no hay una buena alimentación, ¿de dónde se agarra el cuerpo, el cerebro, para mandar esas buenas dosis de oxitocina, dopamina, para sentirnos bien, para estar bien? La alimentación tiene que ver. Y también, hermanos, en lo espiritual, ¿cómo va a estar tu alma fuerte en medio de las tormentas, en medio del desaliento, si no estás tomando una buena dosis, unas buenas dosis de vitaminas espiritualmente de la palabra de Dios? No queremos a veces ni hablar, queremos estar ausentes, queremos estar en silencio, indiferentes a todo lo que pasa en nosotros y a nuestro alrededor. Muchos, hermanos, muchos suicidios ocurren porque se evapora el deseo de vivir. Cuando cultivamos el dolor, la amargura que nos producen eventos de ingratitud e injusticia. ¿Cuántas personas han optado por el suicidio cuando están desalentados? Cuando están tristes. Cuando se ha buscado una manera para buscarle solución a los problemas, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Cualquier proyecto que echamos a andar y fracasa, como dice el mundo, no salen las cosas como queremos. Y entonces embarga el desaliento, embarga la tristeza. Ya no hay ganas de vivir. Y ocurre el síndrome de Judas. Este hombre, por traicionar a Jesús, dice la palabra que este hombre, allá en Mateo capítulo 27, dice la Biblia de las Américas, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió, fíjense la expresión que usa la Biblia de las Américas, cuando entrega a Jesús, dice que viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Dice la Biblia de las Américas, siente remordimiento, y el remordimiento, la conciencia empieza a golpear. Empieza a hacer eco en su conciencia. Le empieza a señalar, le empieza a acusar. ¿Y ya viste lo que hiciste? Y has entregado sangre inocente. Has traicionado a Dios. Has herido al Hijo de Dios. Y ahora, Judas, ¿qué vas a hacer? Y Judas, al sentir remordimiento, dice la Biblia de las Américas 27, capítulo 27, corre a entregar, a regresar las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué?
Así dicen las Américas. ¿A nosotros qué? Allá tú. Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. 26:75, de igual la versión, la Biblia de las Américas, dice en el verso 75, dice que y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El desaliento. ¿Se imaginan ustedes la emoción del apóstol Pedro cuando niega a su maestro? Vaya usted en pensamiento al corazón de Pedro. Vayamos al corazón de Pedro. ¿Qué puede usted encontrar? ¿Qué puede ver usted en la emoción del apóstol Pedro después de haber negado a su Señor? Cuando dice que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Será que le vino el desaliento al apóstol Pedro? ¿Será que le vino la tristeza? A Judas dice que sintió remordimiento, la conciencia le acusa. Hiciste mal, Judas. Vendiste a Jesús. Y los sacerdotes usan lo del sistema de redimir del Antiguo Testamento. Le asignan 30 piezas, porque recuerde que de 20 años hacia 60 eran 20 piezas de plata. Le dan 30, hermanos. Le dan 30 por Jesús. Entonces Pedro, llorando afuera, lloró, hermanos, amargamente. Remordimiento, el desaliento. Pero yo veo a un Pedro luego fuerte, sostenido por la mano de Dios, en que te puedes equivocar. El apóstol Pedro se equivocó, Judas se equivocó, pero la mejor decisión fue puesta en el corazón del apóstol Pedro, porque más adelante el apóstol Pedro abre las llaves del cielo, abre las llaves del reino, juntamente con los demás apóstoles, y predican la palabra, abren el cielo para toda la gente de generación en generación, y hemos sido nosotros también hoy día beneficiados por esa puerta en el cielo que se abre, que Dios quiso que se abriera, para que en Jesús se anunciara el perdón de los pecados. Pero seguramente sintió desaliento el apóstol Pedro, pero tomó la mejor decisión. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Pedro tomó la mejor decisión. ¿Cómo vencer el desaliento? El desaliento no nos debe, hermanos, apartar de Dios. El desaliento no nos debe apartar de Dios. ¿Cómo vencer el desaliento? No te apartes de Dios, hermano, hermana. Que el síndrome de Judas no embargue tu vida espiritual, como a veces ha solido ser en nosotros. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Dijo el apóstol. Pero Judas mejor decidió irse, decidió mal, y miren cómo terminó. ¿Cómo vencer el desaliento? Número 1, hermanos, el desaliento no te aparte de Dios. Recuerda esto, 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice, practiquen, nueva versión internacional, 1 de Pedro 5, 8 al 9, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y esto es importante, hermanos. No solamente tú te desalientas, no solamente tú sientes tristeza, no solamente tú sientes lo que estás sintiendo, sino dice la Escritura, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Eso dice el verso 9 al final. Sabiendo que tus hermanos, que nuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Qué estás pasando en este día, hermano, hermana? Qué tristeza, qué desaliento, qué desmotivación, qué desvanecimiento en tu vida espiritual, en tu alma. Lo que tú estás sintiendo, lo que has sentido
o lo que estás pasando, muchos hermanos en otros países, quizá, y es casi seguro, están en una situación más difícil que la de nosotros. Pero esto debe ser puesto en nuestro corazón, que no solamente tú sientes desaliento, que no solamente llega el momento en que te abraza la tristeza, la desmotivación, sino que también a muchos hermanos, a muchas hermanas, a raíz de los fracasos, a raíz de las enfermedades, también sienten desaliento. No solamente eres tú, no solamente soy yo, muchos hermanos en todo el mundo. Hermanos, ¿cómo vencer el desaliento? No te apartes de Dios. Miren cuando nosotros nos queremos o nos hemos apartado de Dios. Tengo algo aquí para ustedes, hermanos. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Jeremías 1:19. Para librarte. Él lo ha prometido, y Él no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Hermano, punto número 1. ¿Cómo enfrentar el desaliento? No te apartes de Dios, porque el enemigo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, cuando hay personas, cuando nos apartamos de Dios, el diablo hace de nuestra vida lo que quiere, desgarra nuestra alma. Pero Dios siempre va a estar poniendo personas, hombres, mujeres, para hacernos y ayudarnos a volver al camino de Dios. Número 2, hermanos, confía en Dios. No digo que está mal, no digo que está mal. Pero cuando yo veo a personas que buscan refugio, buscan apoyo, buscan todas las formas habidas y por haber para salir adelante, dándole la espalda a Dios, no se va a poder, hermanos. No se va a poder. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Personas que estando fuera buscan diferentes medios, métodos para estar bien. Pero no es así, hermanos. Dice Hebreos 13:5-6, la Biblia de las Américas añade: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Confía en Dios, hermano, hermana. Y cuando hablamos de confiar en Dios es porque hablamos de orarle a Dios. En medio de las tribulaciones, en medio del desaliento, en medio de la tristeza, Dios nos manda a confiar en Él. No te voy a dejar, dice el video, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. Si estuve allá con esos hombres, esos gigantes de la fe, del cual Hebreos 11 habla, lo voy a estar contigo hoy día también, para sustentarte, para animarte, para salir adelante. Pero fuera no se puede hacer nada. Y confiando afuera en el mundo, mucho menos, hermanos. Confía en Dios, confiemos en Dios, que Él no nos va a dejar. Él va a estar siempre con nosotros, presto para ayudarnos, y aún más en los momentos difíciles. Cuando Elías sentía que ya había desfallecido, dice la Escritura que se oye un silbido. Así de tan sencillo se manifestó Dios en la vida de Elías. Y en cosas pequeñas, en cosas grandes y gigantes, el poder de Dios se ha manifestado. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Si has sentido desaliento, si has sentido tristeza, desánimo, el ya no querer hacer las cosas, el no querer ni siquiera vivir,
Encuentra un motivo en tu vida. Sirve a Dios, confía en Dios, sirve a Dios. Y hay una reflexión importante en esto, hermanos, que encontré y que me ha llamado la atención. Y fíjense en esto, hermanos. Aparte de confiar en Dios, sirve a Dios. Y les invito a esta reflexión. Los ríos no beben su propia agua que generan. Los ríos no beben su propia agua que generan. Los árboles frutales no disfrutan de sus frutos. Dan los frutos para los demás, para los humanos, pero ellos no disfrutan de lo que ellos trabajan, de lo que ellos hacen todo el año. Y solamente nosotros como humanos vamos y cortamos si es que tenemos, o si no compramos, pero los árboles no comen su propio fruto. El sol no brilla para sí, ni las estrellas. Reciben la luz, según nos han dicho, no tienen luz propia, reciben la luz y la reflejan para iluminar nuestra noche. Y así, hermanos, hay tantas cosas que la naturaleza nos enseña que no dan para sí, sino para los demás. Fuiste creado para servir a Dios, dice la Escritura, para darle gloria y honra a Dios. Para eso fuimos creados. Entonces genera, hermano, ocupación en Dios. Ocúpate en Dios. Puestos de pie, hermanos, por favor acompáñenme. Si sientes nostalgia, sientes tristeza, has sentido desaliento en este momento, yo quiero que al cantar esto, te invito a la reflexión, a que busquemos juntos el apoyo de Dios. El himno se llama Mira a Cristo. Mira a Cristo. Cuando sientas que el dolor va acabando con tu amor, mira a Cristo, mira a Él, el amor que siempre fiel. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas desmayar ante la adversidad, busca a Cristo y verás, nunca solo estarás. Mira a Cristo, mira a Él, no aparte de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas tú caer ante el diablo burlador, busca a Cristo, mira a Él, y Él te libra de su red. Mira a Cristo, mira a Él, aparte de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas el temor de luchar por el Señor, busca a Cristo de fe, Él te colma de valor. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Amén, hermanos, así de pie. Así de pie. ¿Hay alguien en este día, en este momento,
que sienta desaliento,